Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta cuarta parte donde ya veremos a nuestro agente en acción, utilizando el enfoque de Agentic RAG. Ok, algo que me gustaría hacer antes de empezar es una corrección del video pasado, y si recuerdan tenemos el flujo donde vectorizábamos los documentos. Y en esta parte donde tenemos este nodo de Edit Fields donde guardamos el esquema, es decir, la columna de cada uno de los documentos, este, teníamos un pequeño fallo que era que nosotros detectábamos si el nodo Excel o el nodo CSV había sido ejecutado, entonces tomara siempre del primer documento eh, las columnas, lo cual no está bien. La idea era que tomara de cada uno de los documentos sus columnas y los guardara en el esquema. En nuestro caso anterior, lo que estaba ocurriendo es que estamos tomando para todos los documentos estas columnas, lo cual está mal. Entonces, para corregirlo, lo que hicimos fue lo siguiente. Ahora estamos tomando los datos del nodo aggregate, ya no es del Excel o CSV. Simplemente venimos acá, tomamos del el primer registro las columnas, ya que todas son iguales, y las convertimos en un string para enviarlo y guardarlo en nuestra base de datos de Postgres, que la tenemos acá. Si recuerdan, tenemos una tabla donde tenemos los metadatos de los documentos. Perdón, casi los borro. Y ahora cada documento tiene su esquema, es decir, sus columnas guardadas en el campo correspondiente. Ok, ahora sí podemos comenzar con nuestro agente. Algo que me gustaría comentar es que a pesar de que el enfoque de Agentic RAG va a mejorar muchísimo nuestra técnica de RAG tradicional, los agentes podrían aún seguirse equivocando, porque no todo depende de una técnica que pueda mejorar la precisión del agente, sino también la calidad de datos que nosotros le estemos pasando, cómo lo estructuramos y qué tanto contexto tengan. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al menú de productos, vean, vamos acá, al menú de productos, y nosotros hacemos una pregunta a la gente, ¿cuál es el plato más popular? Quizás él pueda determinar como este es el más caro, es el más popular. Pero nosotros podemos mejorar esa respuesta también colocando una columna más que diga puntos o valoraciones y pongamos acá puntos y él determine que el que tenga los puntos más altos sea el más popular. O quizás simplemente etiquetas que digan más popular, menos popular, más pedido, etcétera, como nosotros queramos, pero lo importante es que nuestros datos también le den contexto a nuestro agente. Ok, dicho esto, también quiero recalcar que los datos que nosotros tenemos acá fueron generados por inteligencia artificial, por efecto del tutorial, por lo que también podríamos tener algunos fallos con ellos. Por lo que quería dejar claro esta parte donde nosotros también tenemos ese trabajo de limpiar o estructurar los datos de la manera adecuada. Es decir, a nuestro cliente no es solamente pedirle los datos, sino pedírselo de una forma estructurada que nosotros conozcamos que la gente puede hacer o en su defecto estructurar a nosotros mismos. Ok, dicho y sabido esto, ya podemos pasar a ver a nuestro agente. Ok, como pueden ver, nosotros utilizamos esta estructura donde tenemos un nodo de chat para poder ver en el modo debug lo que está pasando dentro, cómo razona la gente. Sin embargo, si ustedes prefieren, pueden cambiarlo a un nodo de WhatsApp, Telegram o como quieran conectarlo. Pasemos a explicar cada uno de los nodos. Está primero el agente, el típico nodo del agente donde tenemos nuestro sistema, perdón, nuestro prompt de sistema. Y aquí es donde nosotros le indicamos el rol, por supuesto. Ok, era un asistente virtual, oficial de un prestigioso restaurante, etcétera, etcétera. Le damos dando nuestras técnicas de Scrum adecuadas y lo adaptamos para nuestro negocio. Algo muy importante que hemos notado también es que nosotros debemos especificarle cuándo debe usar la memoria, aunque siempre va a terminar haciendo lo que quiere. Sin embargo, es muy útil que nosotros le digamos cuándo puede utilizar la memoria y cuándo no. ¿Por qué? En muchas ocasiones nosotros hemos visto que no utiliza, cuando se ejecuta, no utiliza los demás nodos como este, porque ya previamente recuperó 4 chunks. Y dentro de esos 4 chunks, nuestra siguiente pregunta
en esos 4 chunks está el contexto, pero ¿qué pasa? Que la gente ya lo tiene en su memoria guardado. Y por eso es que la respuesta, a veces vemos que no da respuesta sin haber utilizado las demás herramientas, pero son respuestas precisas que van de acuerdo a lo que nosotros queríamos preguntarle. Entonces, continuando acá. Le damos la información general de restaurante, damos un contexto. Ok, y las herramientas que vamos a utilizar. Le decimos, utiliza RAG como búsqueda semántica inicial. Siempre tiene que usar el RAG como algo inicial. Sin embargo, en algunos casos va a ver que no es necesario utilizarlo. Utiliza list document para obtener las metadatas de los documentos, tanto el ID como el esquema, que es lo que necesitamos de los documentos. Y estas dos herramientas van a ser, puede utilizarlas las dos o puede ser opcional. Porque si requiere datos que vienen de un PDF o de un documento no estructurado, los cuales no son datos tabulares, puede consultar esta herramienta, la cual va a ser una consulta normal a nuestro QDRAN, nuestra base de datos QDRAN, como si fuese una base de datos SQL, donde nosotros estamos pidiendo todos los chunks, no solamente 4, sino todos los chunks que coincidan con el ID del documento dentro de su metadato. Y eso lo vamos a ver. Y el query document es importante para que realices consultas SQL que él mismo va a crear, las cuales van a ser consultas tabulares al JSON que nosotros teníamos guardado. Si recuerdan, teníamos esta tabla de document rows, y si yo le pido, por ejemplo, cuáles son los menús de carne, va a venir, obtiene el ID de esta tabla primeramente buscando lo que es el menú. A ver si acá busca menú de producto, donde lo tenemos, acá está, obtiene el ID, y de acuerdo a este ID va a buscar en esta otra tabla por esta ID, y al mismo tiempo, ya que tiene el esquema que le dice, que le dice acá que los datos que maneja, va a tener eso y va a obtener el esquema. Dice los datos que manejo en el JSON que tienes que buscar acá. Sigo pasando a otra página. Son estos: categoría, nombre, descripción y precio. Entonces, si tiene que hacer un filtrado por categoría, vas a ver cómo crear la consulta. O sea, si le decimos quiero todo el menú de carne, ok, obtiene el ID y sabe que tiene que buscar también filtrar por la categoría que son los menús de carne. Entonces, continuando acá con nuestro RAG, perdón, con nuestro agente, le damos el flujo de cómo debería hacer ese proceso de razonamiento. Primero debe utilizar el RAG para obtener contexto de lo que se está hablando. Luego debe hacer un análisis después del RAG, post-RAG, que es si ya tiene suficiente contexto, no debe ejecutar ninguna otra herramienta para así ahorrarnos este procesamiento y token. Pero si no tiene suficiente contexto dentro de estos chunks o fragmentos recuperados, entonces lo siguiente que debe hacer es determinar que RAG inicial fue insuficiente, y antes de usar query document rows o get file contents. Por supuesto, porque debemos tener el contexto de que si la persona no está hablando del menú, que solo obtenemos ese contexto, lo obtenemos del RAG, entonces el documento que nosotros necesitamos es el del menú de productos. O incluso si necesitamos dos documentos, ya que la persona puede hacer dos preguntas seguidas, una que tenga que ver con las políticas y procedimientos y otras con los documentos. Podemos obtener estos dos y hacemos las consultas correspondientes a cada uno de estos documentos y obtenemos los datos que necesitamos. Ok, aquí tenemos el propósito. O sea, la idea es ser lo más claro posible de cómo y cuándo utilizar esta herramienta. Como había comentado, todo esto, este prompt lo dejaremos para que lo puedan descargar y probar y analizarlos también por parte de ustedes. Quizá tengan ideas mejores para mejorar esto más y hacer que sea más preciso y sepa cuándo usar mejor estas herramientas. Ok. Y una vez que ya tengamos lo que es el ID y el esquema y obviamente el contexto del documento,
va a decidir si usar query document rows según el documento que sea o get file content. Ahora veamos qué tienen los demás nodos. Veamos primero el nodo de query documents. Esto es un poco interesante porque vamos a hacer que la misma IA genere la query que se tiene que ejecutar. Entonces lo que hacemos es setear, nuestras credenciales. Le vamos a decir que va a ser de tipo manual y no automática, sino manual. Y obviamente acá que va a ejecutar una query para que él pueda crearla. Y le decimos que la query la obtenga desde la respuesta de la IA, o sea, que la genere la misma inteligencia artificial, esta query, según lo que se necesite. Ahora, ¿cómo sabe él cómo generar esto? Como habíamos comentado, cuando obtiene de acá, perdón, me equivoqué, esta es la memoria. Cuando obtiene del listado de documentos, todos los documentos, si el documento es el menú de productos, que claro, es únicamente, esta herramienta es únicamente para datos tabulares, entonces siempre va a obtener lo que es el ID y el esquema. Y de esta manera va a saber con qué estamos tratando. Necesitamos un ID y qué campos estamos manejando allí a través del esquema. Entonces, en esta parte, en esta instancia, ya el modelo, después de haber recuperado el documento que se necesita consultar, ya sabe cuáles son los campos que se manejan y qué es lo que tiene que buscar. Entonces, le decimos que ejecuta esta consulta SQL. Obviamente, intentamos que sea lo más preciso posible para extraer los datos específicos y estructurados de archivos tabulares. Almacenado en Postgres. Usar solo después del list document porque necesitamos siempre contexto de ese documento. Si ejecutara el rack primero y después ejecuta este nodo sin haber ejecutado el list document, vamos a tener el ID ya que viene dentro del metadato del rack. Si pueden ver en los datos que tenemos de cada uno de los documentos acá, tenemos el ID que lo necesitamos. En los metadatos va a reconocer que puede hacer una consulta. Pero si requiere, acá. Pero si requiere hacer un filtrado por lo que es lo que habíamos comentado, categoría, para filtrar los que sean menú de carne o incluso dos categorías, necesita primero haber consultado list document para obtener cuál es el esquema cuál es el esquema donde tiene cuáles son los campos que se manejan en esta otra tabla. Y poder así filtrar por lo que es la categoría. Si no, podría fallarnos. Ok. Entonces, le indicamos el flujo de trabajo. Nunca debe usar directamente o después del rack. Quizás esto se pueda mejorar porque tal vez si yo quiero todos los menús, solamente necesita el ID y nada más y puede obtenerlos del rack. Es decir, todo esto lo podemos mejorar mucho más según la necesidad de nuestro negocio, como había comentado. Ok, entonces usar obligatoriamente como paso 4 del flujo principal si se necesita consultar datos tabulares. Ok, aquí le vamos indicando todo. Le damos ejemplos de cómo vendría siendo las consultas también, si es posible. Se puede mejorar con eso dando ejemplos. Y le vamos dando las instrucciones de lo que podría ser las reglas. Acá los pusimos en inglés para mejorar un poco. Pero básicamente le estamos dando las instrucciones de cada una de las reglas, pues, de lo que tiene que ejecutar. Por ejemplo, cómo no debe hacerlo y cómo sí debe hacerlo, la forma correcta. Ok, entonces, le vamos dando la sintaxis correcta y más instrucciones que pueden mejorar, indicándole cuáles son el esquema que debe manejar y todo.
que debe obtener el dataset ID de primero el listado de documentos, y también el raw data, donde va a tener el JSON-B, que va a contener los archivos, perdón, los datos de cada una de las filas que están acá. Y obviamente le indicamos que todos los nombres de la columna vienen del esquema del list document. Como dije, esto se puede mejorar. Podemos ser más específicos acá, diciéndole de list document nuevamente, porque a veces a la IA hay que repetir las cosas muchas veces. Incluso aquí tenemos el recuerda. El ID y el esquema de list document paso anterior son obligatorios para poder ejecutar una consulta. Claro, como había comentado, podemos hacer eso de obtenerlos del rack cuando sea necesario y decirle que ejecute por el ID y nada más, y obtenemos todos los datos que necesitamos. Bueno, esto es según la necesidad de nuestro negocio. Ok, entonces, según estas instrucciones, lo que va a hacer la IA es con esto generar la consulta que va a ejecutar para obtener los datos filtrados. Y este nodo, que es el siguiente nodo que vamos a explicar, es similar a realizar una consulta SQL, pero lo vamos a realizar a Qdrant a través de un nodo HTTP. Y esto lo que nos va a permitir es hacer una petición a Qdrant para recuperar todos los fragmentos que tenemos referente a un ID. Por ejemplo, recuperamos acá el ID del documento, que es el de preguntas frecuentes. Y lo que vamos a hacer es decirle a Qdrant, acá si venimos a ver nuestro fragmento, es tráeme todos los fragmentos donde el ID en el metadato file ID sea igual a este, que es el que estamos recuperando cuando hablemos de pregunta frecuente, algo referente a pregunta frecuente. Aquí no se muestra porque hay que cargar más datos, están paginados, y aquí hay uno. Pero no se va a limitar a traer solamente 4, como lo trae la IA, sino a traer todos los fragmentos que coincidan con el ID que le estamos indicando. Entonces vamos a tener más contexto de lo que el agente tiene que responder. Paso a explicar esta parte de la configuración antes de explicar lo que es el prompt. Debemos enviarlo como un método post. Y como pueden ver, tenemos la URL que habíamos generado en nuestras conexiones de Qdrant. A ver, acá me falló y es porque me debí haber equivocado con el endpoint. Método post. Venimos nuevamente, voy a copiar, pegar acá. Ok, era document, no collections. Y ejecutamos. Volví a equivocarme, perdón. Si era collections. Borré esa parte. Esto es bueno que pase para que vean cómo vamos solucionando poco a poco. Ejecutamos y como pueden ver nos devuelve todos los fragmentos que en Qdrant se llama puntos, points. Cada uno de ellos. En este caso tenemos pocos. La información que tenemos es un poco disminuida, pues, porque fue para efectos de este tutorial. Pero si ustedes tuvieran más información acerca de ese documento, devolviera mucha más. Probemos con otro, uno más expandido, como el de preguntas frecuentes. Veamos que nos devuelve el de preguntas frecuentes. Si ponemos el ID acá. Y como pueden ver, nos devolvió más fragmentos. Porque el de preguntas frecuentes es mucho más largo. Pero no, nos está devolviendo todos los fragmentos. Es decir, está reconstruyendo todo el documento. Ahora, más abajo lo que hacemos es definir unos placeholders, que es para que la misma inteligencia artificial pueda definir los valores que nosotros pusimos acá. Esta es una sintaxis que exige este nodo de HTTP, que nosotros coloquemos llaves, un nombre, file ID, y aquí también, pues, que son placeholders. Y luego, aquí cuando en las opciones le demos añadir una definición, bueno, aquí nos pide añadir el placeholder, lo que hacemos es ponerle file ID, que vendría siendo el nombre que definimos acá, y le damos una descripción
de lo que está recuperando. Según esta descripción, la inteligencia artificial va a determinar de dónde viene este file ID. Estamos diciendo del obtenido del documento, es decir, del paso anterior que es list documents. Y también tenemos que definir de qué tipo es, en este caso de string. Igual con el límite. Límite para obtener, aquí tenemos que ponerle como una especie de mini prompt, donde le indiquemos de dónde va a sacar este dato. Ok, perfecto. Entonces estas son las herramientas que está utilizando nuestro Agentic para poder razonar. Estas son las herramientas más importantes. Y por supuesto, algo que no había explicado. A ver, acá tenemos el nodo Qdram. Lo configuramos de esta manera, incluyendo los metadatos para obtener lo que es el file ID y el file name, y tener más contexto de esos chunks. Y estamos usando los embeddings de Cohere porque, como había comentado anteriormente, cuando estamos usando datos que son multilingüe o en español, es mejor este modelo de embedding porque nos va a ayudar a aproximarnos mucho más a la palabra que nosotros estamos buscando, o a la palabra o contexto de lo que estamos buscando. Ya van a ver por qué digo palabra, ya que el agente lo que hace es que nuestra consulta lo transforma en algunas palabras para hacer la consulta Qdram. Recuerden, como había explicado en videos anteriores, no es que Qdram, este conocimiento que tenemos acá, forma parte del agente. El agente hace una consulta a Qdram utilizando este motor de embedding. Por eso tiene mucho que ver el motor de embedding que utilicemos para recuperar el contexto de los datos que tengamos guardados. Ok, y estamos utilizando también Postgres como memoria, aprovechando que ya tenemos una base de Postgres, ya que nos va a ayudar bastante. Entonces, le damos define below para definir de dónde va a obtener la key que exige una sesión de Postgres para un chat. Y le ponemos un contexto alto para poder almacenar una colección alta de datos. Una recomendación es que si quieren utilizar este tipo de nodos, es hacer también análisis de esas preguntas o conversaciones guardadas para que cuando sobrepase, perdón, este límite, podemos hacer una especie de resumen y añadirlo también. Y así podemos conservar una especie de contexto. Claro, todo depende de la necesidad de la gente que se esté creando. Ok. Ah, por cierto, no expliqué el prompt que tiene esta herramienta, y es que cuando nosotros lo vemos, este prompt lo que hicimos es definirle cómo lo va a utilizar la herramienta, cómo y cuándo. Siempre es importante definir eso. Recuerden cómo y cuándo utilizar esta herramienta. Le damos el contexto que más podamos. Realiza una consulta HTTP al API de Qdra para recuperar fragmentos de texto más específicos y relevantes en un documento usando su ID y filtros adicionales. Usar solo después del list document. Recuerden siempre especificar esto porque es muy importante obtener el contexto de qué documento se va a consultar o qué fragmento vamos a consultar. Y entonces tenemos cómo debe el flujo, cómo va a trabajar. Nunca debe usarlo directamente después del rack, sino primero los list documents. eh, y bueno, le vamos indicando cada uno de los pasos, ya que ya esto es, si me pongo a explicarlo, llevaría mucho tiempo y creo que se sobreentiende con las instrucciones que le estamos dando. Simplemente estamos recalcando que siempre utilice el list document primero antes de poder realizar cualquier consulta. Ok, cuando usarla, ya que decimos cuando utilizarla cuando necesitemos más información específica de un documento de texto, como los PDF, política de servicio especial, etcétera, como lo había comentado.
ya que si son datos tabulares, puedo utilizar la otra herramienta, porque incluso la herramienta le puede realizar cálculos, como que me diga cuál es el producto más caro y cuál es el más barato, por poner un ejemplo. Eh, Le indicamos cuáles son los parámetros, que son los que le habíamos indicado acá, los placeholders. También le damos contexto dentro de nuestro prompt, le decimos lo que esperamos y cómo utilizar los resultados obtenidos para que sea mucho más preciso y obviamente posiblemente recuperemos información extra en algún momento que no necesite, entonces sepa analizar esos fragmentos específicos. Y siempre recordándole, es muy importante eso para que en esas ocasiones no haga lo que quiera. Ok, ahora entendido esto, podemos pasar a ver en acción a nuestro agente de inteligencia artificial, utilizando todo este enfoque y cómo utilizar políticas y procedimientos, claro, que esté dentro de este fragmento. E incluso consulta el menú de producto, y está de último porque es el menos relevante, sino que nosotros le dijimos acá que debe devolver 4 fragmentos siempre. Entonces ya con obtener los 2 primeros tiene el contexto más que suficiente para responder. Ahora hagámosle una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el producto más caro y cuál es el producto más barato? Entonces debe ejecutar el RAG para obtener contexto. Luego lista los documentos, como habíamos comentado, y al ver que es un documento tabular, porque esta consulta nos devuelve, nos dice, ok, él está preguntando acerca de un producto, del menú. Lista los documentos. Ok, primero obtiene contexto. Lista los documentos. ¿Cuál es el que habla del menú? Obtengo esta ID. Entonces, vuelvo al modelo para decirle que necesito consultar un documento con el ID que tenga que ver con el menú de productos. Por eso también era importante tener estos nombres, porque él con este nombre sabe, esta fue la información que recuperó, y a través de este nombre, él dice, ok, la persona me está hablando de los productos, aquí tengo algo llamado menú de productos, voy a tomar el ID, que es lo que necesito, para luego ejecutar esta consulta SQL, que la arma el mismo. Que me está preguntando el usuario? Como pueden ver, la ejecuto 2 veces. ¿Cuál es el producto más caro y el más barato? Para nosotros decir el producto más caro, ejecutamos, creamos esta consulta. Selecciona método, vean que esto lo creó él mismo. Nosotros no tenemos esta consulta acá. Simplemente él la definió según el contexto de lo que se está pidiendo. Él lo que viene dice, ok, para poder consultar, yo tengo esta ID y este esquema. Voy a hacer un select y me vas a traer lo que es raw data, el nombre. Le vas a traer lo que es el precio. Sí, y es lo único que necesita. Nombre y precio. Para este caso. Donde el ID, es decir, sea lo que tenemos acá, sea igual a este campo de dataset. Y además, ordénamelo por este precio y solamente tráeme uno. Por el precio numérico, lo que hace es obtener ese precio numérico, ordenarlo de forma descendente para que de primero lo ordene el más caro y limítalo a 1. Esa fue la conclusión a la que llegó. Obtuvo el más caro y lo devuelve. Ahora, otra consulta que hizo el usuario es cuál es el más barato. Y hace lo mismo, pero esta vez los ordena de forma ascendente para que lo ordene de menor a mayor y se queda con el primer resultado, por eso lo limita a 1. Y de esta forma fue capaz de razonar y obtener cuál fue el producto más caro y más barato. ¿Qué hubiera pasado con el RAG tradicional? Quizás en esta aplicación que tenemos está en los 4 chunks, tiene el menú de producto completo sin problema, pero para una aplicación donde tenemos un menú más largo y sobrepasa los 4 chunks, o sea, los 4 fragmentos,
va a buscar cuál es el producto más caro dentro de esos 4 fragmentos que él obtuvo en esta consulta. En esta consulta donde le preguntó a Qdran cuál es el producto más caro y más barato. Aquí está. Producto más caro, precio. De hecho, ni siquiera dice cuál es el más barato ni ejecutó otra consulta. Nos hubiera fallado, nos hubiera dado el producto más caro y tal vez hubiera sido la respuesta ante un menú más largo donde no viene en los 4 chunks. Como había comentado, nos va a devolver el producto más caro y más barato que esté dentro de estos contextos de los 4 fragmentos devueltos. Pero si no está el más caro dentro de ese fragmento devuelto, no va a ser preciso en esa respuesta. Entonces, otra pregunta que podemos hacerle es: ¿cómo puedo llevar mis productos al restaurante? Aquí posiblemente consulte lo que es la política. Veamos si tiene contexto suficiente. Vemos que hizo el list document, hizo la consulta. ¿Por qué? Porque el Qdran, a pesar, aquí dice, según nuestra política de servicio, no está permitido el consumo de alimentos o bebidas externos al restaurante. Si nosotros venimos esto y hacemos esto, a ver, buscamos políticas porque eso fue lo que consultó. Acá, vamos política. Para hacer más rápido buscar acá. Y aquí nos dice, limitaciones del servicio. No está permitido. Ok, y quizás armó de otro lugar también más información de esto. Que si nosotros vemos acá, a ver, si yo busco... Ok, acá nos devolvió 4 fragmentos relevantes donde consultó los servicios especiales, consultó el menú de productos, que es el menos relevante, y el más relevante fue la información general. Y, a ver, no, de hecho ni siquiera consultó la de las políticas. Entonces quizás, de hecho aquí la query que hizo aquí durante fue política llevar productos externos. Y como pueden ver, no veo, a ver, información general, menú de productos, servicios y menú de productos. No consultó lo que era las políticas, por lo cual no tuvo el contexto suficiente para responder. Entonces fue inteligente en venir, listar los documentos, cuál puede darme más contexto y hacer la consulta a Qdran, donde le pide 30 chunks con esta ID. Esto lo podemos mejorar para que incluso no nos traiga todos los chunks, sino lo necesario, para que el filtrado sea mucho mejor. Claro, eso es acá en el prompt, indicándole cómo debe usar el límite y el file ID, por supuesto, como queramos que utilice todo esto. Eso lo podemos personalizar según nuestras necesidades. Ok. Y aquí nos dice, según nuestra política de servicio, no está permitido el consumo de alimentos o bebidas externos en el restaurante. Conservar la esencia de nuestra propuesta gastronómica y calidad de los ingredientes es fundamental para ofrecer una experiencia única a nuestros clientes. Si es algo especial, ok. ¿Qué tal si ahora preguntamos cuáles son las promociones que tienen disponibles? Promociones. Veamos si con el Qdran ya es suficiente listar los documentos. Y las promociones son datos tabulares. Así que nuevamente hace una consulta y busca. Y nos dice, el menú ejecutivo es una promoción. Nos da el detalle. Si venimos a nuestro documento, aquí tenemos uno de promociones y descuentos. ¿Y qué nos dio? A ver, vamos a ir comparando.
nos dio estos códigos, nos dio los descuentos. Y claro, yo pregunté sobre las promociones, más no los descuentos. Pero nos dio todo de ese documento. Si vemos, tenemos 10 registros. Justo como nos devolvió aquel 10. Quizás determinó que las promociones y descuentos vendría siendo lo mismo. Ya que cuando se da un descuento también puede ser como que porque hay alguna promoción especial. Entonces, por eso es también la calidad de datos que le estemos pasando y también las instrucciones específicas que nosotros les demos. Porque podemos aún mejorar esto dándole contexto de qué es una promoción y qué es un descuento. Para cuando la siguiente vez que preguntemos, tenga un mejor contexto de lo que tiene que responder. Pero como pueden ver acá en el chat, primero obtiene, es más, busco acá por promociones dentro de Qdram, y ya que es un dato tabular porque es un CSV, determinó que lo mejor era obtenerlos todos y tener más contexto de lo que debe responder. Ahora veamos qué pasa si le hacemos una pregunta de las preguntas frecuentes. Por ejemplo, ok, en su restaurante tiene estacionamiento. Podemos preguntarle, tienen estacionamiento, y además, ¿cuál es su producto más popular? Veamos cómo reacciona con respecto a esta pregunta, que es la que habíamos hablado desde un principio. Entonces, obtiene contexto y obviamente le estamos pidiendo una consulta en dos documentos distintos acerca del producto más popular y acerca de las políticas, de las políticas, no, preguntas frecuentes, si tienen estacionamiento. Ok, y aquí nos dice, nuestro restaurante cuenta con estacionamiento en sus sedes ubicadas en centros comerciales, donde puede utilizar el estacionamiento del centro comercial. Además de nuestra sede principal, ofrece un servicio de valet parking por un costo adicional de $2. A ver si esto es cierto. Nuestra sede en los centros comerciales cuenta con estacionamiento, justo lo que nos dice acá. Y aparte, en cuanto a nuestro producto más popular, el producto más destacado en el menú de degustación, Sabores del Mundo. Y si nosotros vamos a que cuesta 35, en este caso, como nosotros no le definimos si es dólares o alguna moneda, a veces determina que son dólares y a veces puede darnos esto. Como les dije, la calidad de los datos es importante. Y decirle también que estamos trabajando en dólares, que es algo que no hicimos. Y determinó que es el más caro, que es este menú de degustación Sabores del Mundo, justo el que nombra acá, menú de degustación Sabores del Mundo, es el más popular porque es el más caro. Pero como pudieron ver, puedo consultar dos documentos que están alejados uno del otro. A ver, preguntas frecuentes y menú de productos. Puedo hacer la consulta de esos dos, de esas dos informaciones. Y como esta información es, muy corta, estacionamiento, solamente requería saber esto. El RAC fue suficiente para recuperar ese contexto y responder acerca del estacionamiento sin tener que ejecutar esta herramienta que nos da mucho más contexto. Entonces así podemos tener un agente mucho más avanzado que puede razonar en nuestro documento y mejorar así aún más la precisión de nuestra consulta. Bueno, dejaremos hasta acá este video. Muchas gracias por seguirnos hasta este último video. Sabemos que fue bastante contenido, pero importante para conocer cómo esto nos puede ayudar a mejorar en día a día a nuestros agentes. Nos vemos en un próximo video y veremos de desarrollar aplicaciones mucho más avanzadas que esta, ya que esta fue para demostración de cómo se funciona el Agentic Track. Bueno, hasta luego.